la síntesis de proteínas se va a iniciar, pero va a continuar ahora lo que tiene que ocurrir es que el ribosoma invite a las aminoacil-tRNAs a que lleguen al mismo, pero también para que el ribosoma sepa qué es lo que va a copiar, pues tiene que invitar al RNA mensajero, ¿no? Entonces, en este segundo paso, el ribosoma va a colocar en el sitio correcto de lectura el RNA mensajero y va a entrar el primer aminoácido RNA al sitio activo del ribosoma. Esta etapa, ¿sí?, se llama, en la etapa 2, se llama formación del complejo de iniciación o de inicio, que es que el RNA mensajero se una al ribosoma, ¿sí?, y entre el primer aminoácido. El primer aminoácido con el cual se va a iniciar la biosíntesis de proteínas en las bacterias, todas las proteínas bacterianas, se inician con este aminoácido, la N-formilmetionina. Entonces, para que la N-formilmetionina entre al ribosoma, pues ya sabemos, tiene que traer su tarjeta de invitación. Tiene que venir unida a su RNA de transferencia específico. Entonces, cuando los bioquímicos empezaron a estudiar usando el método Sanger y otros métodos de Edman y otros métodos distintos, analizar muchas proteínas y estudiar qué aminoácido es el amino terminal, se encontraron que en las bacterias el 50% de las proteínas que se habían aislado, estudiado, tenían metionina, ¿no?, como amino terminal. Algo similar pasó cuando se estudiaron el aminoácido N-terminal de los eucariotes, ¿no? Si la mitad era metionina. Obviamente eso sugirió a los bioquímicos que el aminoácido con el cual se inicia la síntesis de proteína es la metionina. En este caso, un derivado de la metionina lo usan las bacterias, no te voy a explicar por qué. Se llama N-formilmetionina. ¿Y qué pasa con el otro 50 que no tienen metionina? Pues en la etapa 5, que vamos a ver al final, el próximo martes, pues una vez que el ribosoma libera la cadena polipeptídica, en el caso de algunas proteínas se remueve el grupo amino terminal. Por eso no todas las proteínas tienen metionina. Muy bien. Entonces, en la formación del complejo de iniciación, el ribosoma toma el RNA mensajero y entre el primer aminoácido RNA, que es la N-formilmetionina. Es el N-formilmetionil-tRNA. Aquí le puse una F, ¿no?, de formilmetionina. Entonces, este complejo de iniciación, para que se ensamble el ribosoma con el mensajero y el primer aminoácido RNA, se requiere la unidad 30S del ribosoma, la pequeña, que contiene un RNA ribosomal que es el 16S, ¿no? El RNA ribosomal grande va a participar de la manera que ahorita vamos a revisar. Naturalmente, ¿qué proteína va a sintetizar? Pues depende del RNA mensajero, ¿no? Entonces, para formar este complejo de inicio, pues si el ribosoma tiene que tomar el RNA mensajero que codifica para el polipéptido que lleva el mensaje para hacerlo, requerimos energía y otra manera en las cuales los ribosomas manejan la energía usando GTP, el trifosfato de guanosina, el GTP, y el triplete con el cual se va a iniciar la síntesis de proteínas es el AUG. En el extremo 5' del RNA mensajero, el ribosoma va a buscar el triplete AUG y ahí se va a estacionar y a partir de ahí va a empezar a hacer la lectura, ¿sí? Es la señal de inicio de la síntesis de proteínas, de la traducción. Naturalmente vamos a requerir para formar el complejo de inicio, pues el primer aminoacil-tRNA, que es la N-formilmetionil-tRNA. Es el aminoácido con el cual las bacterias inician
su biosíntesis de proteínas. Y adicionalmente vamos a requerir proteínas que se llaman factores de inicio o de iniciación. Se llaman la proteína IF1, IF2, IF3. I quiere decir initiation, quiere decir inicio, y la F es de factor de inicio. Estas proteínas son importantes, como ahorita vamos a revisar, para que se forme el denominado complejo de iniciación, que es cuando el ribosoma toma el mensajero y lo coloca en el sitio correcto de lectura. Nos vamos a ir revisando por etapas. Esta fase, conocida con el nombre del complejo de iniciación. Okay. Entonces, la conclusión importante de esto es que en las bacterias, la biosíntesis de proteínas va a iniciar con la formilmetionina. Vamos a ir por partes, ¿no? Para explicar esta formación del complejo de iniciación. Déjenme pasar por acá. ¿Cómo ocurre esto? Yo tengo aquí, ¿se acuerdan? La metionina es un aminoácido de la primera familia, familia 1. Es un aminoácido azufrado, ¿no? La metionina. ¿Sí? Entonces aquí tengo yo el alfa-amino y el alfa-carbonilo, ya una aminoacilterrena sintetasa lo pegó al RNA de transferencia correspondiente, ¿no? Que reconoce la formilmetionina. Entonces, pero aquí tenemos la metionina unida al RNA de transferencia, la formilmetionina, tenemos una metionil-tRNA. ¿Y qué hay que hacer, no? ¿Qué hay que hacer aquí? A partir de la metionina, proteger el grupo amino. Proteger el grupo amino, ¿sí? Proteger el grupo amino. Entonces, la manera de proteger el grupo amino es incorporando este grupo formilo, ¿no? Este grupo formilo es el COH, este grupo aldehído, ¿sí? Y requiero yo una transferasa, una enzima del grupo 2, de acuerdo a la IUPAC, una transformilasa. Una enzima que va a catalizar la transferencia del grupo formilo de un donador, que es una forma coenzimáticamente activa derivada del ácido fólico, que es el N10-formil tetrahidrofolato. El ácido fólico tiene como 8 formas coenzimáticamente activas, ¿sí? Una de ellas es el N10-formil tetrahidrofolato. El nitrógeno 9 se formila del ácido fórmico. Y la transferasa, esta transformilasa, toma el metionil tRNA y transfiere este grupo formilo al grupo amino y se forma, en este caso, se libera el tetrahidrofolato, que ya lo conocemos en alguna clase de su estructura, en la clase de inhibidores de las sulfas, y se va a liberar el metionil tRNA formilado, ¿no? En el nitrógeno, en ese nitrógeno. Entonces vamos a tener nosotros la N-formil metionil tRNA, ¿no? Sí, tRNA. ¿Qué está haciendo la célula? ¿Qué quiere hacer? Lo que quiere hacer la célula es no dejar nada al azar. La síntesis de proteínas vamos a ir viendo en esta clase y sobre todo la siguiente. Nos cuesta mucha energía. Por cada enlace peptídico que forma la célula, son 4 enlaces de alta, ¿qué? Energía. Entonces no puede haber espacio para cometer errores en este proceso. Entonces, como los grupos aminos son altamente reactivos, pues al inicio, pues va a haber el grupo amino libre del primer aminoácido que entra, ¿sí? Del aminoácido tRNA que entra,
Y va a ser el grupo amino del primer aminoácido, la metionina. Entonces, si nosotros tuviéramos dos grupos aminos libres, pues cualquiera podría reaccionar en una dirección o en la otra. Para evitar eso, la célula lo que hace es, al formilar el grupo amino de la metionina, protege el grupo. El grupo amino queda protegido y el grupo carboxilo queda activado porque es un compuesto de alta energía, como ahorita vimos. Cuando se unió el RNA de transferencia, se activó el grupo carboxilo. Algo similar ocurre en la síntesis de péptidos en fase sólida. Hizo un investigador americano de premio Nobel, el de química, Bruce Merrifield. Entonces, él eh, observaba cómo los ribosomas sintetizaban las proteínas, protegiendo un grupo que no querían que reaccionaran y activando otro. En este caso se protegía el amino y se activaba el carboxilo. Y a él se le ocurrió sintetizar proteínas usando esa estrategia, ¿no? Pegaba el aminoácido inicial en una resina, activaba el grupo que quería reaccionar, no sé, el grupo carbonilo, por ejemplo, pegaba el aminoácido, el grupo amino a la resina. Y luego adicionaba un aminoácido, ¿sí? Con el grupo, no sé si, carboxilo activado, ¿sí? Para que en este caso, o el grupo, en este caso, el grupo activado reaccionara con el aminoácido que él pegaba en la resina, ¿sí? Y así formaba un dipéptido. Filtraba, es una resina insoluble que lo usa, filtraba y lavaba. Y todo lo que no reaccionó se iba en el filtrado. Tomaba ese dipéptido que estaba unido a la resina igual, adicionaba un tercer aminoácido en otra reacción, protegido el grupo que no quería reaccionar y activado el grupo que sí quería que reaccionara y lo pegaba, formaba un tripéptido, lavaba, quitaba los reaccionantes y así sintetizó la lisocima, la primera enzima sintética. Y ese trabajo le valió a él un premio Nobel de química, el método de síntesis de péptidos de Merrifield en fase sólida. Entonces, aquí él observaba esto en la célula. Para iniciar la síntesis de proteínas, las células protegen el grupo amino con este grupo fosfilo, usando una enzima, una transferasa, y como donador del grupo formil usaba el N10 formil tetrahidrofolato. Se incorporaba el grupo formilo con el cual se protegía el aminoácido y el grupo carboxilo quedaba activado para reaccionar en el primer paso de la reacción. Entonces, este tetrahidrofolato que se liberaba se volvía a interconvertir en N10 metilformil tetrahidrofolato a partir de ácido fórmico, formiato, anión, formiato, y ATP. El ATP se hidrolizaba a ADP y fósforo, y el grupo carbonilo del ácido fórmico se incorporaba en el nitrógeno 10 del anillo de pteridina del tetrahidrofolato para formar el N10 tetrahidrofolato y poder seguir activando nuevas moléculas de metionil-tRNA. Entonces, mediante esta reacción de esta transferasa, esta transformilasa, se formaba un ingrediente, un componente importante para formar el complejo de iniciación, que es en este caso la N-formil-metionil-tRNA. ¿Para qué formilan las bacterias el grupo amino? Para protegerlo, evitar que reaccione. Y el que va a reaccionar es el grupo que está activado, que es el grupo carbonilo, carboxilo, que está unido en el extremo 3' del RNA de transferencia. Entonces, una vez que yo fui allá a Boston a un evento, me tocó conocer a Merrifield. Ya estaba grande. Muy bien. Entonces, otro componente importante para formar el complejo de iniciación
es el extremo 3' del RNA ribosomal 16S. Cuando nosotros vimos el proceso de maduración, ¿sí? eh, del RNA, ¿no? Mencionaba que hacia el extremo 3, 5' había unas regiones que permitirían posicionar al RNA mensajero en el sitio correcto de la lectura cuando el ribosoma fuera a leerlo. Y le pusimos en esas regiones, poníamos el CAP en 5' en los eucariontes. Aquí es algo similar, pero estas regiones vienen de los mensajeros bacterianos. No viene el CAP, pero sí viene la RBS. Que mencionamos que venía, era un sitio de unión del ribosoma. ¿Sí? La región RBS, Ribosome Binding Site. Entonces, este RNA mensajero eh, que se va a traducir en el ribosoma, tengo el extremo 5' y el extremo 3'. El ribosoma, el primer triplete que va a leer es el que corresponde a la formilmetionina, que es el triplete AUG. AUG, ¿sí? Entonces, para que el ribosoma se aterrice el RNA mensajero aterrice en el sitio correcto de lectura en el mensajero, se requiere que este RNA mensajero interaccione con el extremo 3' del RNA ribosomal 16S. Sí, entonces, este extremo 3' del RNA ribosomal 16S contiene una secuencia de ribonucleótidos que es complementaria a esa secuencia que nosotros llamamos RBS, ¿no? Sitio de unión en el ribosoma. Entonces aquí hay, por ejemplo, bases pirimídicas, uracilo, citosina, citosina, uracilo, citosina, citosina, y una base púrica, la adenina, ¿sí? En el extremo 3' del RNA ribosomal 16S. Y la secuencia del RNA mensajero hacia el extremo 5' va a ser complementaria, ¿no? Este uracilo del RNA ribosomal interacciona con la adenina del mensajero. Esta citosina, las citosinas con guanina, uracilo con adenina, citosina con guanina y adenina con uracilo. Si nosotros clasificamos esta secuencia RBS que viene en el mensajero en su extremo 5', vemos que la adenina es una base púrica, la guanina es púrica, guanina púrica, adenina púrica, guanina, GG, bases púricas, y el único que nos echa a perder aquí toda la secuencia de bases púricas es uracilo, que es una base pirimídica. Esta secuencia de estas 2, 4, 6, 7 bases del RNA ribosomal que interaccionan por puente de hidrógeno que se señalan en azul con esos nucleótidos del extremo 5' del RNA mensajero, se llama la secuencia Chain-Dalgarno, en honor a los bioquímicos, ¿no? que hicieron esa observación. El RNA ribosomal 16S es sticky, es una región sticky, esta secuencia UCC-UCCA, que se pega el extremo 5' ahí del RNA mensajero, de tal manera, ¿sí?, que el triplete AUG va a quedar espacialmente en el sitio correcto de lectura. Va a ser el primer triplete que el ribosoma va a poder leer. Y ese triplete AUG pues va a reconocer la región del anticodón del RNA de transferencia de la formilmetionina. Entonces la región RBS que viene en el extremo 5' del mensajero interacciona con el extremo 3' del RNA ribosomal 16S, esa secuencia Chain-Dalgarno que está en color rosa aquí, y permite que el primer triplete que va a leer ser del mensajero, el AUG, queda en el sitio correcto de lectura. Y este triplete AUG
pues va a corresponder en este caso al aminoácido formilmetionina. Pues vean, aquí están interaccionando, ¿sí? El RNA mensajero, el RNA ribosomal, el extremo 3', y el que va a llevar el aminoácido al sitio este es el RNA de transferencia. Entonces, los 3 RNA son importantes en la síntesis de quién, en esta etapa de la síntesis de proteínas, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, si me permiten hacer aquí un zoom, o sea, entonces la primera etapa en la síntesis de proteínas es la unión del aminoácido al un RNA de transferencia específico para formar el aminoácido tRNA. Se llama activación del aminoácido, se llama esta etapa. ¿Sí? Y para que los aminoácidos se unan a los tRNA se requieren de esas enzimas que se llaman aminoácido tRNA sintetasa. Una vez que el aminoácido se activa, se va a formar el complejo de inicio, de iniciación, que es la etapa que todavía no terminamos de ver, ¿sí? Que es cuando el ribosoma va a tomar el RNA mensajero, ¿sí? Y se va a colocar este RNA mensajero en el sitio correcto de lectura. Para eso se va a requerir el extremo 3' del RNA ribosomal 16S, que está en la unidad 30S del ribosoma. Naturalmente, el RNA, la región que va a interaccionar con la región RBS, que está en el extremo 5' del RNA mensajero. Y para formar el complejo de iniciación, pues se requiere, ¿no? Se requiere, en este caso, y la síntesis de la N-formil-metionil-tRNA, y al formilarse el grupo amino, alfamino de la metionina, se protege el grupo amino. Y por otro lado, el grupo carboxilo va a estar activado. ¿Cómo es que ocurre esa formación del complejo inicial? Ya vimos los ingredientes, los componentes. ¿Sí? Esto se va a dar de la siguiente de la siguiente manera. Siguiente manera. A ver si me puedo explicar aquí. Aquí en este dibujo que les puse yo aquí, a ver si le podemos entender. ¿Sí? Tengo el ribosoma, las unidades grandes, las 50S, es sin color, y en color así como rosa o rojo, tenemos las unidades 30S, las unidades pequeñas. Para que el RNA mensajero aterrice en el ribosoma es cerrado, ¿no? Cerrado. No puede entrar el mensajero así. Se tiene que partir el ribosoma en sus dos componentes. Se tiene que disociar en su unidad grande, la 50S, y la unidad pequeña, que es la 30S. A la unidad 30S es donde va a entrar el RNA mensajero. Para que el ribosoma se separe en las dos unidades, requerimos las proteínas estas que se llaman factor de inicio 1 y 3. Entonces, el factor de inicio 1 y 3, ¿sí? Se van a unir a la unidad 30S y van a provocar que la unidad 50S se separe. Una vez que el ribosoma se ha separado, ¿sí? Se ha partido, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Puede entrar el RNA mensajero, que aquí lo indico en verde, y el triplete AUG va a quedar en el sitio P, en el sitio correcto de lectura, triplete AUG, que codifica para la N-formilmetionina. ¿Sí? Entonces, para que el RNA mensajero entre a la unidad 30S,
se requiere el RNA ribosomal 16S. La secuencia Shine-Dalgarno, rica en purina del RNA mensajero, interacciona con el extremo 5' del RNA ribosomal 16S y el triplete AUG queda en el sitio correcto de lectura. Ya entró el primer componente, el RNA mensajero. ¿Qué nos falta? Pues el aminoácido con el cual se va a iniciar la síntesis de proteínas. En proteínas, voy a atreverme aquí a amplificar esto. A ver, déjenme ponerme acá. Voy a amplificar aquí. Ya aterrizó el RNA mensajero, ¿sí? En la unidad 30S del ribosoma. Esto facilitado por el factor de inicio 1 y F1 y el factor de inicio 3. Y ahora lo que tiene que entrar es primer aminoácido con el cual vamos a iniciar nosotros la síntesis de proteínas, ¿no? La N-formilmetionina. La N-formilmetionina. Entonces aquí tengo yo, si el primer triplete del mensajero que va a leerse es el AUG, en la región del anticodón del tRNA de la N-formilmetionina, que aquí está representado, pues van a ser las bases complementarias, ¿no? La base complementaria AA en la letra U. Ese es el codón en el mensajero y el anticodón en el tRNA. La base complementaria AU del mensajero es la letra A y la base complementaria G en el mensajero es la letra C, que está en el tRNA, que se representa aquí como dando vuelta. Aquí en el extremo 3' está la formilmetionina, que es el aminoácido con el cual vamos a unir nosotros, vamos a iniciar la síntesis de proteína. Pero el RNA, el N-formilmetionina RNA no entra solo, requiere ayuda. ¿Quién lo ayuda a entrar al sitio P? Pues el otro factor que nos falta, el factor de inicio 2, que en su forma activa tiene unido GTP, que es la moneda energética de la síntesis de proteínas, es otra de las monedas. Entonces, el factor de inicio 2 va a tomar, va a interaccionar con el tRNA de la N-formilmetionina y lo va a colocar en su sitio, ¿no? Que es el sitio P, el sitio donde aterriza el primer aminoácido. Es esa interacción la que se verifica AUG del mensajero con AUAC, que está en la burbuja del anticodón del tRNA. Entonces aquí tenemos el complejo entre el RNA de transferencia de la formilmetionina, el factor de inicio 2 y el GTP. Ya vamos de gane. Tenemos la unidad 30S, ya colocamos el mensajero en el sitio correcto de lectura. Ya entró el primer aminoácido tRNA, el de la formilmetionina. Pues, ¿qué nos falta? Pues que sea un ribosoma funcionalmente activo. Para poder nosotros, acuérdense, separar la unidad 30S, entraba el factor de inicio 1 y el 2 para separar la unidad 50S. ¿Qué va a pasar con esa unidad 50S? Pues va a reaccionar con la 30S para que se pueda ensamblar el ribosoma. Entonces, cuando llega la unidad 50S, lo que vamos a tener que este GTP que está aquí, el factor de inicio 2, se va a hidrolizar a GDP y fósforo inorgánico. Requiere energía ensamblar el ribosoma, ¿no? Y la energía la proporciona la hidrólisis de este GTP que les puse aquí una flecha, ¿sí? Se libera el factor de inicio 1, 2 y 3, y eso permite liberarse los factores de inicio, que se ensamble el ribosoma funcionalmente activo, ¿no? Que se ensamble el ribosoma. Ahora sí, yo ya tengo el complejo de iniciación, que es mi ribosoma funcionalmente activo. Tengo mi RNA mensajero,
Tengo el triplete A o G en el sitio correcto de lectura, ¿sí? Y tengo el primer aminoácido RNA, que es con el cual vamos a iniciar la biosíntesis, que es en este caso el, el, la N-formilmetionina RNA, ya lo tenemos nosotros en el sitio P. Entonces, este ribosoma funcionalmente activo, que ya contiene el mensajero, y el primer aminoácido, la formilmetionina, llegó a unirse al sitio P, ¿sí? Es lo que se llama el factor de complejo de iniciación. Y en la segunda etapa, en la síntesis de proteínas, ¿no? Proteínas. Déjenme ver cómo vamos a copiar esto. ¿Cómo le vamos a hacer? Eh, la formación de este complejo de inicio. Eh, es esta parte, ¿no? Que está del lado izquierdo, ¿no? En esta parte. ¿Sí? Llega el complejo de inicio 1 y 3. Se parte el ribosoma, se separa la subida grande. Y eso permite la entrada del RNA mensajero. Y después entra el aminoácido de RNA, el formilmetionil de RNA, ayudado por el factor de inicio 2 y el GTP. Una vez que está el RNA mensajero en la unidad 30S y el formilmetionil de RNA en el sitio P, ¿sí? La unidad grande, la unidad 50S, se vuelve a ensamblar, unidad 50S, y se forma el denominado complejo de ¿quién? De iniciación. Se liberan los tres factores de inicio, 1, 2 y 3. Este GTP se hidroliza a GDP y fósforo inorgánico. Y ahora sí, al sitio A, el ribosoma puede invitar a los aminoácidos para que se peguen unidos a sus RNA de transferencia, los aminoácidos de RNA, y las peptidiltransferasas pues van a formar los enlaces, ¿quién? Los enlaces peptídicos, ¿sí? Los enlaces peptídicos. Y eso va a ocurrir en la tercera etapa, que se llama la etapa de alargamiento de la síntesis de quién, de la síntesis de proteínas, ¿no? La etapa de alargamiento. Entonces, a ver si... muy bien. A ver, déjenme salirme de aquí.